Hola, ¿cómo están? Soy Araceli Celestino de Inteligencias Múltiples, Consultoría y Proyectos. El tema que desarrollaremos en este video son los riesgos críticos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En realidad, los riesgos críticos son definidos por cada empresa tras evaluar sus estadísticas de seguridad y la buena evaluación también de su IPRC de línea base. En esta ocasión lo que vamos a tratar es entonces los riesgos críticos más generales que se ha definido para el sector agricultura, y son los siguientes: el trabajo al aire libre sujeto a variaciones climáticas, mucho frío, mucho calor, la gran diversidad de cultivos, por cada tipo de cultivo hay actividades diferentes, el uso de maquinaria, porque puede generar atrapamientos y aplastamiento. Ya sabemos que en campo utilizamos tractores, implementos como segadoras, fumigadoras, etc. La eventualidad del empleo también es un riesgo, porque tenemos grupos distintos que van y vienen en la empresa y debemos centrarnos mucho en su capacitación. Adicionalmente, hay que mencionar dentro de este punto también el riesgo psicosocial al que está inmerso el trabajador por la eventualidad del empleo y que pueda perjudicar su buen desempeño y así generar un accidente, ¿no? Otro punto es el uso de productos químicos, productos fitosanitarios y fertilizantes. Cuando nosotros compremos estos productos, hay que solicitar a nuestro proveedor la ficha técnica de cada producto y tenerla donde estén almacenados estos productos para que puedan ser consultados en el caso de que se genere algún accidente, ya que en la ficha técnica nos va a indicar qué acciones, qué medidas se deben tomar en ese caso. Otro punto son las tareas con intensa carga física y en posturas incómodas, ¿no? Por cada actividad que hay en el campo, así como la plantación, la cosecha, genera posturas incómodas, ¿no? Para ello hay que realizar actividades como las denominadas pausas activas o cambiar de manera periódica las actividades, ¿no? Variarlas para que no estén en una misma postura por muchas horas. Otro punto es el contacto directo de insectos y animales ponzoñosos. Para ello debemos solicitar apoyo del personal médico para que nos pueda dar una orientación, por un lado, de qué hacer en el caso de que ocurra una picadura por determinado insecto, por ejemplo, como también apoyo que nos recomienden qué debe ir en nuestro botiquín para este caso. Entonces, los riesgos en los puestos de trabajo deben ser identificados para su control en cada empresa, porque las circunstancias son diferentes en cada caso, cada unidad de producción es distinta. ¿Por qué? Porque está en una ubicación diferente, por ejemplo en la costa, en la sierra, puede tener climas distintos, puede tener distintos tipos de plantaciones, entonces va a ser diferente, ¿no? A ver, ¿qué factores son determinantes para los riesgos y accidentes? Uno puede ser la movilidad de los lugares de trabajo dentro de una misma empresa. ¿Por qué? Porque las áreas son extensas, ¿no? Son hectáreas en las que tendría que caminar el trabajador para poder desplazarse. La variedad de funciones que realizan los trabajadores. ¿Por qué? Porque en realidad, como tenemos un grupo de personas, una determinada cantidad, a cada uno de ellos se les va dando varias funciones, ¿no? Porque no toma mucho tiempo, porque no vamos a contratar un personal especializado en cada actividad que va a realizar la empresa. Entonces a cada trabajador se le asigna varias funciones. Allí va a haber un problema en el tema de las capacitaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí es importante que podamos registrar por cada trabajador qué capacitación está recibiendo, porque ¿qué puede pasar? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un grupo de personal que entró en enero. Ahora yo, por mi actividad,
voy a necesitar que entre otro grupo en marzo. Entonces este grupo de marzo no va a tener las mismas capacitaciones que ya tiene el grupo que entró en enero, por ejemplo, ¿no? Va a ser distintas. Y bien, es cierto, le voy a dar la capacitación de ingreso, la inducción por ser personal nuevo, no es lo mismo que tengan todas las capacitaciones que yo le he ido dando a lo largo del tiempo a los trabajadores. Entonces, una estrategia que se puede tomar es también que yo tome del primer grupo de ingreso a determinadas personas como líderes de cada equipo de los que recién están entrando para poder equilibrar y puedan conocer la cultura organizacional de cuidado que se está teniendo en la empresa. Otro factor son los trabajos al aire libre por el clima, como ya se mencionó. La mecanización del campo y falta de formación de los operarios de las máquinas. En este punto recalcamos la importancia de las capacitaciones, ¿no? Y en tema de máquinas, por ejemplo, en este sector no está muy generalizado la certificación de operación de cada máquina. Por ejemplo, en el sector de construcción, en el sector minero, sí hay personas que vamos a encontrar con certificación de operarios de determinado equipo, de tractor, de rodillo, de tractor oruga, de un jumbo, etc. Pero en el caso del sector agrícola, difícilmente vamos a encontrar a alguien que tenga la certificación de operar la máquina, un tractor con un implemento determinado como la segadora, por ejemplo, ¿no? Eso no lo vamos a encontrar. Lo que sí podemos hacer es capacitar antes de. Si yo voy a traer un operador y le voy a decir que me utilice determinado implemento, obviamente le tengo que capacitar primero antes de que utilice ese implemento y no pueda tener algún accidente en el desempeño de su trabajo. La utilización masiva de plaguicidas es otro factor determinante. ¿Por qué? Porque generalmente hay que reconocer también que nuestro personal no está acostumbrado a utilizar el EPP que le podamos dar. Entonces, yo le puedo dar, como empresario, le podemos dar el EPP. Pero vamos a observar cuando se haga la supervisión que no todos estén cumpliendo con el uso adecuado del EPP. Entonces, la utilización masiva de plaguicidas va a generar una enfermedad ocupacional a largo plazo si ese trabajador no se cuidó adecuadamente. Entonces aquí también va la capacitación y va la supervisión. Y el uso de productos menos nocivos. Hay que evaluar también los productos que vamos a utilizar. Otro factor es el ruido y el estrés térmico, ¿no? El ruido para ciertos puestos de trabajo para hacer esto, ¿no? No todos van a estar expuestos al ruido. Hay que centrarnos en los que estén inmersos a eso. Por ejemplo, los que estén encargados del área de máquinas, para ellos va a ser determinante que les demos un EPP adecuado, la capacitación adecuada. Otro punto es la manipulación de estiércol y abonos químicos. En el tema de manipulación de estiércol, aquí ya estábamos hablando de ¿qué? De los riesgos biológicos, ¿no? De que se puede enfermar el trabajador. En el caso de abonos químicos, ya hemos mencionado, el uso correcto de químicos debe ser parte de las capacitaciones que se le den a los trabajadores. Otro factor determinante, el empleo de mano de obra eventual sin ninguna cualificación profesional. No todo el personal que contrata este sector tiene cualificación profesional, ¿no? Mucho se basa en la capacitación que la misma empresa da, por eso hay que darle importancia, porque nosotros no estamos contratando un personal de campo que tiene la capacitación y la cualificación que nosotros esperamos, no siempre va a ser así. Por eso hay que centrarnos mucho en la capacitación, no solo la que se da en los primeros días de trabajo, como las inducciones de personal nuevo, sino también las que se van a ir dando a lo largo del tiempo en que va a estar el trabajador en la empresa. Y esto hay que certificarlo, cosa que en el legajo de personal nosotros podemos saber al revisar que ese personal ya ha recibido determinada capacitación, ¿no? Tal vez es un personal que está entrando
en marzo y en diciembre del año pasado ya ha trabajado con nosotros y ha recibido esa capacitación. Entonces eso va a estar registrado en su legajo y nos va a ayudar también a definir así a quienes podemos poner de líderes de otras personas que tienen menos capacitaciones. Como les mencionaba, es importante tener un programa de capacitaciones que va a darse en función a la evaluación de todos los riesgos. En el programa de capacitación, por ejemplo, nosotros podemos tener el almacenamiento, manejo y aplicación de insumos agrícolas, las prácticas de higiene, como puede darse por el COVID, por ejemplo, por un profesional en este caso. El manejo y limpieza de equipos respecto a los riesgos a los que estén inmersos, respecto al uso adecuado del EPP. Todo esto lo debo de tener contemplado en mis capacitaciones. Y recordemos que al ser considerados riesgos críticos, estos son los que especialmente van a tener un procedimiento escrito de trabajo seguro, para que el trabajador pueda conocer qué pasos debe realizar cuando va a hacer parte de esa actividad. Ahora vamos a revisar cómo podemos tener de manera práctica nuestra gestión de seguridad en campo, ¿no? Cómo lo podemos aplicar y cómo lo podemos volver parte de la cultura organizacional de la empresa. Vamos a ver de manera fotográfica cómo podemos tener en campo y cómo podemos demostrar a los trabajadores que la empresa sí se está preocupando por ellos y por eso tiene señalizaciones, por ejemplo. Entonces esto lo vamos a ver en las siguientes fotografías. Aquí, por ejemplo, en el área de fumigación se tiene un letrero, ¿no? Una señalización. Recordemos que esto vendría a ser un control administrativo. Las señalizaciones son controles administrativos. En este caso que vemos, una señalización de área de trabajo, área del fumigador, que da una prohibición también, prohibir el ingreso de otras personas no autorizadas. ¿Qué más? Hablábamos de los trabajos forzados, ¿no? Que van a ser como la carga de peso excesivo, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha hecho esta empresa, por ejemplo? Ha colocado estos transportadores, ¿no? Que simplemente al trabajador va a empujar nada más y no va a generar tanto esfuerzo físico como puede ser levantar estas cajitas, ¿no? Entonces se está transportando ese trabajador y ya estamos aquí aplicando ¿qué? Un control de ingeniería para ese riesgo. Aquí, por ejemplo, hay un área de lavado de las frutas, ¿no? Está ordenada, como se puede observar. Aquí, por ejemplo, hay un área de descanso para los trabajadores, ¿no? Donde se puede proteger del sol, por ejemplo. Los comedores o áreas de descanso, ¿no? Aquí hay un área donde se van a lavar las manos, tienen jabón y tienen dispensador de papel higiénico. Aquí, ¿qué podríamos añadir? Por el tema del COVID, sobre todo, es un control administrativo, una señalización. Aquí puede ser una señalización de cómo deben lavarse las manos, ¿no? Una pequeña ficha informativa de cómo debe lavarse correctamente las manos. Aquí, por ejemplo, el área de compostaje está muy bien separado. Aquí hay una zona de filtro donde están mezclando químicos, ¿no? Orden y limpieza, el trabajador está con su EPP completo, el área está definida, cosa que cualquier trabajador sabe qué es lo que se realiza en esta área. A ver, la bodega, por ejemplo, aquí también está una señalización, ¿no? Del qué es esa área, es una bodega, ya está señalizado. El reservorio, por ejemplo, acá en este caso lo han delimitado con esos materiales
y lo han cubierto con malla rayal la parte de arriba. Puede realizarse también al reservorio puede señalizarse los reservorios también colocando unos cachacos con cintas reflectivas. Y también debe haber acá, que le está faltando en este caso, una señalización. Bueno, este reservorio es pequeño, ¿no? En el caso de que los reservorios fueran más grandes y de mayor profundidad, por ejemplo, acá no conocemos, ¿no? Entonces la profundidad es más de mayor altura. Entonces aquí estaría faltando el control administrativo de la señalización de ¿qué? De riesgo de ahogamiento. Aquí vemos, por ejemplo, más controles administrativos. El extintor multipropósito no está bien ubicado. Aquí está el área de desinfección y mezcla, donde van a estar las mochilas. Hay orden y limpieza dentro del almacén, las botas están separadas, ordenadas, limpias. Obviamente después de aplicar la fumigación deben estar almacenadas, pero después de pasar por la limpieza. Otra señalización, ¿no? En el caso de realizar una fumigación, no ingresar área tratada con plaguicida, ingresar únicamente con elementos de protección personal. Se permite el ingreso tal día a las horas, de acuerdo al tiempo, al día y la fecha, la hora que se ha realizado la aplicación de plaguicidas, por ejemplo, ¿no? Entonces este cartelito sería bueno tenerlo, cosa que los trabajadores ya saben después de cuánto tiempo de la aplicación de plaguicida van a poder ingresar a esa zona, ¿no? Aquí también está delimitado dónde van a estar los insecticidas, fungicidas y el área del fumigador, ¿no? Hay que tener ordenado, definidas esas zonas. Aquí también, ¿no? El área de máquinas, una bodega de herramientas para que nuestras herramientas también estén ordenadas, guardarlas limpias, obviamente. Aquí hay los productos químicos, esto lo han hecho con un cilindro, por ejemplo. Si no se tuviera en estantes, podrían realizarse con un cilindro, como ven en este caso. Entonces así yo voy formando de manera ordenada la cultura de seguridad que voy a tener en mi organización, en mi fondo, en mi hacienda. Y allí se genera mayor confianza, ¿no? De que el empleador sí tiene ese compromiso de cuidar a los trabajadores y obviamente su desempeño va a ser mejor y más productivo. Bueno, eso sería todo por los riesgos críticos.